Salimos de Mexicali, Baja California. Mi padre nos trajo a vivir a los Estados Unidos. De la noche a la mañana ya no estábamos ahí. Él encontró una oportunidad, había pasado 3 años que nos llevaba al consulado, viviendo en Mexicali, nos tocaba ir al consulado de Tijuana. 3 años gastando la plata él para emigrar a 7 de nosotros. Y en 3 ocasiones los inmigrantes le dijeron: no los puede llevar a Estados Unidos, usted no hace suficiente dinero. Sí, pero una vez que ellos estén ahí, juntos vamos a trabajar. Y claro que todos estábamos dispuestos a trabajar, pero los inmigrantes decían no. 3 veces lo rechazaron y de repente se nos presenta una oportunidad en que papá nos puede cruzar con unas tarjetas especiales para ir a recibir servicios médicos acá. Algunos se acordarán del señor César Chávez, que peleaba por el campesinado, trabajadores de los campos, a través de su trabajo de actividad. Muchas otras razas también fueron beneficiadas por los cambios que se suscitaron, y nosotros fuimos uno de esos beneficiados y pudimos pasar un día con unas tarjetitas para recibir servicios médicos en Estados Unidos. Y una vez que papá nos cruza, ya no regresamos para Estados Unidos. Así que los amigos, los maestros, todos los que nos conocían, de repente nosotros ya no estábamos ahí. Se quedó todo. Nos fuimos, recuerdo, con zapatos, lo que traíamos puesto. Eso fue lo único que se fue con nosotros, que se vino con nosotros a Estados Unidos. El tiempo pasó. Yo regresé como, ¿qué le diré? 72, 75, por ahí como por el 78. Y recuerdo estar jugando al fútbol ahí al lado de la calle de donde vivíamos nosotros con papá y mamá, y ahora vivían mis tíos. Y ahí estábamos jugando en la calle, y de repente pasa un carro y yo escucho que el carro se detiene y me dice: Medinita, porque así nos decían en la escuela, Medinita, y me llaman. Me acerco a la ventana del auto, y en mi mente lo primero que se me viene a la mente es el mosco, porque ya ve que nosotros somos tan malditos, nosotros, que le ponemos apodos a todos los maestros, y al director de la escuela le pusimos el mosco. Gracias a Dios que no me salió por la boca, que nada más fue un pensamiento. En otro tiempo uno era más dispuesto a ofender, ¿no? Pero ya ahora tenía el temor de Dios en mi corazón, y me acerco al auto y él me dice: Medinita, oye, me dice, ¿qué pasó con ustedes? Que de repente se desaparecieron. Y yo le dije: no, maestro, papá nos llevó a los Estados Unidos y ya estamos viviendo allá en una ciudad llamada Soledad. Nos fuimos a estudiar. Qué bueno que se fueron a estudiar, qué bueno que se fueron para allá, pero qué bueno que siguieron estudiando. Todo iba muy bien. Y de repente me dice: te quiero contar algo. Y dice: cuando tu papá se fue, él dejó deudas en la escuela. Y yo lo primero que pensé fue: me las va a querer cobrar a mí. Y yo ya estaba planeando la manera de hacer la conversación corta o qué sé yo, para que no me tocara escuchar eso. Pero escuche lo que sucedió enseguida. Me dice: mira, yo creo que tú necesitas saber esto, me dice. Y yo no esperaba que de su boca saliera, porque uno piensa que los maestros son malos y que el director es malo, porque recuerden, nos quisieron disciplinar, era para nuestro bien, pero en esa juventud nosotros pensábamos que era para nuestro mal, ¿no? Entonces yo no esperaba que de su boca saliera nada bueno. Yo ya estaba listo para recibir la ofensa o el cobro. Y me dice: cuando tu padre se fue, él dejó deudas en la escuela, pero a diferencia de muchos otros padres que se fueron, tu papá regresó y pagó absolutamente todas las deudas que él dejó en la escuela. Y yo creo que tú necesitabas escuchar eso, me dice. Nosotros, ahí en la oficina, nosotros hablamos de tu padre, y entre todos dijimos: son muy pocos los que regresan para pagar sus deudas. Si Jesús no hubiera llegado al corazón de mi padre, quizá mi padre
tampoco hubiera sentido la necesidad de pagar la deuda. La Biblia nos dice, no debáis a nadie nada. Y quizá de ahí, yo no lo platiqué con él, pero quizá de ahí fue que él sacó el valor para decir, yo no le tengo que deber a nadie nada. Un día se entrega a Jesús, entrega su corazón al Señor y empieza a servir al Señor, y el consejo de la palabra se hace parte de su vida. Pero el que nunca quería entregarse a Cristo era mi papá. Cuando nosotros nos acercamos a una iglesia, él le advirtió a mi madre y le dijo, no se te ocurra dejar a esos aleluyas meterse aquí en esta casa. Vas a confundir a tus hijos con tanta religión. La primera vez que yo fui a la iglesia, a una escuela dominical, me aprendí un versículo que nunca me ha dejado. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes de que vengan los días y los años malos en los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. 8 años tenía, fue la hermana Felicitas la que nos enseñó ese versículo, para que vea usted cómo el evangelio impacta el corazón de un niño. Y nunca me dejó ese versículo. Mi padre, que tanto se negaba a escuchar de Dios, que no le gustaba que le abriéramos la Biblia delante de él en la mesa, que no le gustaba ir a la iglesia con nosotros, un día decidió ir a la iglesia con nosotros, y aquel primer domingo que lo visita a la iglesia, después de que escuchó aquella predicación y aquel predicador preguntó, ¿quién de ustedes aquí quisiera entregar su corazón a Jesús? Entre los invitados que estaban ahí, era una pequeñita iglesia de 50 hermanos solamente. Mi padre se puso de pie, caminó hacia adelante, se puso en sus rodillas. Yo recuerdo, yo tocaba el piano, un piano vertical que daba contra la pared. Ya había aprendido a tocar el piano, cosa que no sabía yo hacer antes de entregar mi corazón a Cristo. Y en eso que yo volteo, lo miro a él puesto en sus rodillas, levantando sus manos al cielo, derramando sus lágrimas, pidiendo perdón a Dios por cada uno de sus pecados. A mi padre nunca le veíamos llorar más que cuando empezaba a tomar. Doy gracias a Dios que mi padre no era esos hombres que se violentaban con el alcohol. Se ponía más calmado, más bien. Y de repente lo escuchábamos hablar de sus dolores, de sus tristezas, de sus quebrantos, y comenzaba a llorar. Pero esa noche mi padre no lloraba por el alcohol que le había motivado sus emociones, sino lloraba porque por primera vez en su vida venía a sentir el amor más genuino, el amor más puro, el amor más santo, el amor más dulce que un ser humano puede sentir. Y a nosotros los hombres, cómo nos hace bien sentir ese amor dulce y tierno de ese Padre celestial. Mi padre entregó su corazón a Jesús y desde entonces no volvió a amenazar a irse del hogar. En una ocasión lo hizo, pero volvió, bendito sea el Señor. Y ahora estaba ahí él como un ejemplo, como un varón fuerte de Dios, entregado a su trabajo. Mis padres tuvieron 13 hijos y mis padres no tenían el lujo de buscar dónde trabajar. Ellos sobrevivían, era lo único que hacían, pero entregados a Dios, y se aseguraron de que cuando sus hijos quisieron entregarse a Él en el servicio de la obra, siempre nos dijeron que sí. Papá nos dijo así el día que nosotros decidimos dedicarnos a cantar para el Señor. Éramos 6 y éramos 6 posibles trabajadores que le pudieron haber ayudado a levantar las finanzas del hogar. Él nos dijo así: mientras que yo trabaje, mientras que yo tenga salud y yo trabaje, ustedes no se preocupen de los gastos de esta casa. Ustedes dedíquense a servir al Señor. Y desde entonces le servimos a Él, le cantamos a Él. Hemos viajado por las naciones, por los países, por los pueblos, por las regiones indígenas de nuestros países. Y doy gracias a Dios, porque mi padre un día también decidió entregar su corazón a Cristo. En ese año 2005, en que los doctores me dijeron vas a morir, yo tenía un tumor dentro de la médula espinal, a la altura de la cervical, entre las vértebras C4 y C7. Era un tumor que medía 3 centímetros de largo por 1 de diámetro. Yo era un caso entre 50 casos que se dan al año en este país de Estados Unidos, un caso extremadamente raro. ¿Cómo sobrevivirlo? Era muy difícil. ¿Cómo encontrar
un neurocirujano que quisiera operar y que tuviera la suficiente experiencia para poder operar un tumor así, donde tenían que abrir 8 pulgadas de mi nuca, entrar, remover 10 huesos de la columna, abrir la médula espinal al centro, donde se encuentran todas las raíces de todos los nervios de nuestro cuerpo, visualizar el tumor, y solo en ese momento sabrían si se pudiera remover o no. Era una operación exploratoria. Yo sabía que al entrar al quirófano, yo no sabía si iba a salir con vida. Por lo mismo, días antes de que yo tenía que ir al hospital y estar ahí, tuve una última conversación con mi padre y le dije: yo no sé si yo vuelvo. Yo no sé si podré volver. Mi vida está en las manos de Dios, Padre. Y hablamos como si fuera la última vez. Y yo le pedí perdón y él me pidió perdón. Y curiosamente, entre su conversación, después de que yo le decía cosas que yo tenía todavía el remordimiento de haber hecho contra él, y él me decía: hijo, yo ya ni me acuerdo de eso. Y lo cierto es que así es el corazón del Padre. Tuvimos una larga conversación y terminamos abrazados, besándonos y llorando. Y así me fui con la bendición de mi padre. Recuerdo haberle pedido: Padre, bendígame antes de irme. Y él me recitó ese versículo donde nos da la bendición. Y me fui. La operación tardaría 10 horas. Yo sabía que había mucha gente orando por mí, pero lo que más me importaba era que mi padre y mi madre estaban orando por mí. Yo sabía que la operación tardaría 10 horas y lo que no sabía exactamente cómo sucedería en el caso de papá y mamá. Yo fui operado. La operación tardaría 8 horas. Una vez que se entra al quirófano y abren la médula, visualizan el tumor y se dan cuenta que hay dificultad para remover el tumor. Pero continúan. Remueven el tumor un 100%. La operación tarda 10 horas. Finalmente tienen que volver a cerrar la médula espinal, volver a colocar los huesos en su lugar, cerrar de nuevo la herida. Y después de eso, si yo salía con vida, la cuestión sería si yo volvería a caminar o si quedaría cuadrapléjico, paralítico o cuadrapléjico. Por la misericordia de Dios, a los 3 días me pude levantar. Para hacérselo muy corta, no darle muchos detalles, a los 3 días me pusieron de pie, mis piernas me pudieron sostener. Al 4.º día me hicieron caminar 10 pasos, al 5.º día 20 pasos, al 6.º día así sucesivamente fueron aumentando los pasos. En el 7.º, en el 8.º día me hicieron subir y bajar 10 escalones. Yo no podía sentir mis pies se sentían como troncos que tocaban la tierra. Mis pies como que habían desaparecido, pero podía moverme y podía subir y bajar escalones. Recuerdo haber regresado a la cama en el hospital y aquel neurocirujano se me acerca y me dice: ¿cómo te fue hoy? Y le dije: no sabe. Me dice: no, subí y bajé 8 escalones. Y él como que se medio sonríe, pero a la misma vez se le llenan los ojos de lágrimas y me dijo: si yo no me preocupo, tú no te preocupes. Y yo no me preocupaba porque mi vida estaba en las manos de Dios. Yo había puesto mi vida en las manos de Él. Y al 14 día salí de aquel hospital. Mi hermano Enrique se encontraba conmigo, uno de mis hermanos mayores. Dejé aquella andadera con la que andaba caminando, la puse a un lado. Él me toma una foto con esa andadera al lado y me fui caminando torpemente. Obviamente no estaba del todo bien, pero me fui caminando sobre mis 2 pies hacia el apartamento que ya me esperaba para hospedarme ahí por 2 meses más, mientras que se me rehabilitaba. Cuando llego al apartamento, 1 hora tan solo después, me llama mi hermanita Elvia, mi hermanita menor,
y me dice: Oscar, papá ha caído en el hospital. Recuerde, yo acababa de salir del hospital solo hacía 2 horas atrás. Y me dice mi hermanita Elvia: papá cayó en el hospital. Dicen los doctores que no va a salir más con vida. Sus pulmones ya están operando al 30% solamente. Y no hay esperanza de vida. Y créame cuando le digo que en ese momento sentí tal desesperación. Comencé a llorar y a gritar al cielo y a pedir a Dios su calma, su paz, su tranquilidad. Necesitaba esa paz que sobrepasa todo entendimiento. No podía ser que habiendo salido yo recién del hospital con esa gran victoria en mi vida, que de repente ahora la vida de mi padre peligraba, terminando morir en aquel hospital. Pero no había nada que se pudiera hacer. Yo no podía viajar, yo no podía viajar por auto y no podía viajar en avión por la presión tan fuerte del avión. Terminaría dañándome. Papá muere y yo no pude estar en su funeral. Y me dolió profundamente. Y lo único que podía hacer era bendecir a Dios y darle gracias por aquella última plática que yo tuve con Él, donde pudimos abrazarnos, donde pudimos besarnos tiernamente, donde pudimos agradecer. Yo pude agradecerle a Él con todo mi corazón todo lo que Él había significado para mí, todo lo que Él había hecho por mí. Finalmente, después de 2 meses, regreso al hogar. Y al siguiente día, mi familia y yo volamos para ir a ver su tumba, ir a visitar su tumba. Y ahí estábamos delante de su tumba. Mi madre, algunos de mis hermanos, yo al lado de mi madre. Mis hermanos y mi esposa se fueron alejando, apartando de nosotros. Y de repente mi madre me toma de la mano y me dice: hijo, yo necesito que tú sepas algo. El día que tú ibas a ser operado, a las 7 de la mañana, en la hora de ustedes, a las 5 de la mañana, hora de nosotros, tu padre y yo nos levantamos. Y en el momento que la radio anunció que tú habías entrado al quirófano, tu padre y yo nos pusimos en nuestra rodilla y comenzamos a orar por ti. Varias veces a través del día nos levantábamos, comíamos, hacíamos lo que teníamos que hacer y volvíamos de nuevo a ponernos en nuestras rodillas. Recibíamos las noticias de parte de la radio. Después de 1 hora, 2 horas, dependiendo de las noticias que los doctores daban, las noticias llegaban a la radio y ellos informaban que yo todavía estaba con vida y que todo iba bien. Tu padre, cada vez que se ponía en sus rodillas, decía: Padre mío, si quieres, llévame a mí, pero a mi hijo presérvale la vida, que a él todavía le queda mucho por hacer. Cuando escucho esas palabras de mi madre, yo comienzo a llorar con la misma desesperación que lloré antes, pero esta vez también había un profundo agradecimiento y a la misma vez una profunda revelación que Dios me daba en ese momento. Porque yo había tenido mis problemas con mi padre, no porque él me trató mal, sino por mi rebeldía de joven. Nunca me trató ni de idiota, ni de bruto, ni de nada. Ninguna ofensa salió de su boca. Nunca me golpeó, nunca me habló de tarado, de torpe. Mira, tú no sabes hacer nada. Pero por mi rebelión de joven, yo quise pelearme con él, quise tener mis discusiones con él. Cuando un día él le quiso cambiar el aceite a mi auto, yo me levanté ofendido porque mi padre estaba queriéndole cambiar el aceite a mi auto. Papá, usted no haga eso, yo no voy a aprender si usted sigue haciendo eso. Y él solo amor tenía en su corazón para hacer por mí. Él era un hombre de cara seria y siempre le reclamaba yo: ¿y por qué usted siempre anda con cara seria? Y un día le pregunto: papá, usted nunca me ha contado, es que nunca nos cuenta usted. Y me dice: te voy a contar, siéntate, hijo. Y lo primero que él me cuenta fue cuando le matan a su padre a sus 5 años de edad. Y me dijo: desde ese momento en adelante yo tuve que trabajar arando la tierra junto con tu bisabuela y con tu abuela.
Por eso fue que yo me vine para los Estados Unidos a trabajar a los 14 años, para poder trabajar duro, mantener a tu abuela, darle también a ella de comer, y luego después me enamoré de tu madre y después vinieron todos ustedes. Cuando él me contó eso, como que ya no tenía que contarme más, porque eso me ayudó a entender suficiente. Pero cuando yo estaba delante de su tumba y yo escuché aquellas palabras, pude entender por primera vez claramente y sin necesidad de que nadie me lo explicara más. Nuestros padres terrenales están siempre dispuestos a hacer todo lo que tengan que hacer por nosotros, inclusive dar la vida. Yo no sé qué pasó entre esa negociación de mi padre con Dios, pero lo que yo sé es que mi padre está muerto y que yo vivo y que yo sigo impartiendo el evangelio de Jesús alrededor del mundo, tal y como Él se lo pidió a Dios. No te lo lleves, a Él todavía le queda mucho por hacer. No comprendemos bien la profundidad del amor de estos padres, de estos varones. Nos encanta pensar del amor del Padre Divino. Es muy fácil entenderlo. Dios de tal manera amó al mundo que dio a su Hijo unigénito. Nos ama, es divino, es santo, nunca falla, no tiene cara seria, siempre nos bendice, siempre que necesitamos suple nuestras necesidades y tenemos una noción muy clara de Él, porque lo sabemos en la Biblia. Pero a nuestros padres, mientras que no los conocemos, mientras que no los entendemos, los juzgamos a nuestra manera. Hay corazones de hijos que quedaron dolidos con sus padres. Hay corazones de padres que tienen sus corazones heridos porque perdieron a sus hijos. En algunos casos porque fue su culpa, en otros casos no. Han quedado muchos problemas sin resolver en tu corazón porque tu padre murió y piensas que nunca más lo vas a poder resolver. Cuando te ves tomar alcohol, te acuerdas que así tomaba alcohol tu padre. Y como él nunca lo pudo resolver, piensas que tú tampoco nunca lo vas a poder resolver. Te trató mal, se portó mal, te abandonó. Y piensas que todo el mundo te va a abandonar. Y no alcanzas a concebir que ese Dios eterno nunca te va a abandonar. Porque se dañó tu relación con tu padre. Yo tuve la dicha de escribirle esta canción a mi padre, esta canción que enseguida les voy a dedicar y que los varones líderes me han pedido que haga parte de esta administración, y ya será la última canción que compartiré esta noche. Quiero compartírtela a ti, papá. Ustedes son mis papás esta noche y se los voy a cantar a ustedes como si fueran mis propios padres. Pero ahí a tu lado, ahí está quizá esté tu hijo, quizá esté tu hija, quizá esté tu papá, ya mucho más mayor también, y a ti te va a tocar poner tu brazo alrededor de él y dedicarle esta canción. Si no están aquí, podrás dedicarle esta canción a la distancia y decirle: papá, necesito un momento contigo. Necesitamos arreglar esto. Necesitamos ponerlo sobre la mesa, y luego después de que lo arreglemos, el Señor nos conceda, lo vamos a echar a la basura o lo vamos a poner en un lugar de recuerdos, pero ya no en ese lugar de recuerdos que todavía lastiman y que todavía hieren. En aquel lugar donde uno todavía se puede acordar, pero solo por recordar, porque recordar es vivir, simple y sencillamente. Pero en esta noche permite que Dios trate con tu corazón, hijo. En algún momento tendrás que hacer lo que yo hice, acercarte con tu padre y hablarle y dedicarle esta canción. Quizá te lo haga más fácil, les permitirá tener ese momento y te permitirá entender muchas cosas que al momento no entiendes acerca de tu padre.